Muy bien, vamos a empezar nuestro bloque de entrevistas. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Hoy miércoles 30 de noviembre es el último día de este 11º mes e ingresamos a diciembre a partir de mañana. Y hoy en el Congreso de la República se tiene que ver la aprobación del presupuesto, si no entraría en vigencia el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo. Ahí hay todo un dilema también en la discusión sobre el presupuesto y lo que pretende hacer la Comisión de Presupuesto presidida por el señor Luna Gálvez. Bien, pero mientras el presupuesto está siendo preocupación del Ministerio de Economía y Finanzas básicamente, bien, por otro lado, para mañana se ha citado a los congresistas para el pleno del Congreso. Se va a tratar un tema importante, la admisión del tercer pedido de la vacancia contra Pedro Castillo. Parece que en esta vez ya la cosa se ha allanado, se ha clarificado algo. No sabemos si es así, hay entusiasmo en la oposición, parece que habrían las 87 firmas. Esto evidentemente es una negociación que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y el último batacazo que ha dado el gobierno parece haber un poco acelerado este tipo de cosas. Hemos invitado para dialogar el día de hoy sobre este tema al magíster Marcos Hinojosa Requena, él es coronel en situación de retiro, analista político, para hablar sobre esto. ¿Se han allanado las cosas? ¿Ha mejorado respecto a los otros dos pedidos de vacancia? ¿En qué parte de la historia estamos? Bienvenido a Controversia TV. Gracias, buenos días. Definitivamente está mejor que las anteriores. Son 67 firmas que Edward Málaga, el congresista, ha presentado y mañana se va a ver, ¿no? Eso nos da un mensaje tremendo, así como también la anterior que se presentó con 98 votos. No, habrá que analizarse. Quiere decir que estamos en mejores condiciones. Ya es momento que este señor Pedro Castillo y todo su gavilla salgan del gobierno, porque a todas luces, las 205 páginas que ha presentado el Ministerio Público, Patricia Benavides, está tremendamente sustentado. Realmente, si comenzamos a analizar estas 200 páginas con 198 elementos de convicción, algunos dicen 190, pero hay 198 elementos de convicción tremendamente sustentadas, corroborados, ¿no? Habla de graves faltas éticas, habla del copamiento en los ministerios con personas no idóneas, colaborado con la Contraloría. No reúnen el perfil que debe tener un viceministro, un director del Ministerio por ejemplo, de Vivienda, del Ministerio de la Mujer, etcétera. Van solamente los amigazos, ¿no? La intromisión en el poder legislativo. Menciona el Ministerio Público y estamos viendo los niños, las niñas, negociaciones bajo la mesa, etcétera. Por eso es que quieren desmantelar todo el orden constitucional. La Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, es una dama que merece todo nuestro respeto y apoyo, porque ha demostrado tener identidad con su Perú. Por ello es que está en momento crucial el Ejecutivo con Pedro Castillo, una persona que dijo desde un primer momento en la entrevista del Rincón que no estaba preparado, y hasta ahora no lo está. Esto que ha ocurrido con las actas del Consejo de Ministros, el hecho que, por ejemplo, se haya ahí consignado de que el poder congresal, el poder legislativo le haya dicho que le haya negado la cuestión de confianza, ¿ha acelerado esto o es la gota que rebalsa el vaso? Sí, esa acta que se hizo con Betsy Chávez, la nueva premier, solamente recordar que Betsy Chávez pertenece, lo que él mismo decía, ¿no?, a ese sector bruta y achorada,
¿no? Que es peor o igual que el propio Caníbal, este caballerito, Caníbal Torres, que siempre cuando hablaba en Huancavelica, en Ayacucho, metía la diferencia, las desigualdades y que no hablaba de políticas públicas sociales. ¿Qué hacía en Ayacucho? Ayacucho es el centro del Perú. Hace muchos años Belaúnde quiso que sea la capital del país, porque ahí es el núcleo, el corazón, pero este tipo siempre hay desigualdades, etc. Sí, Betsy Chávez, en el acta que ha sido firmada por todos los ministros, por lo tanto, de acuerdo a la ley, hay otra denuncia que ha presentado la congresista Tudela, porque ellos son responsables de los solidariamente responsables de lo que han firmado, así como también los decretos de urgencia. Nos estamos olvidando. Esos decretos de urgencia ellos han firmado solidariamente responsables, porque estos decretos de urgencia tienen sus parámetros y tienen la normatividad. Así por así no pueden firmar. Entonces, ahí dice claramente el cierre del Congreso. Así que no podemos mencionar que tal vez pueda ser. No. Es claro, hay una guerra, así lo digo claramente, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ya no se puede parar. El Ejecutivo quiere cerrar y no tiene basamentos constitucionales, pero sí lógica, porque cada vez a Pedro Castillo se le cierran todas las puertas, ¿ya? Su organización criminal en la cual él es el cabecilla, colaboradores eficaces, la captura y el allanamiento a la DINI, a Fernández, donde efectivamente se ha encontrado laptop, USBs, etcétera, donde va a salir cosas muy claras. Entonces él se ve acorralado. ¿Y quién es su enemigo? El legislativo. Por lo tanto, hay que cerrar el legislativo, sea como sea, y la Betsy Chávez, Betsabe Chávez, es la elegida, una ministra que está comprometida en defensa de Orellana, del capo de capos, etcétera. No es una persona idónea como premier, así de claro. Betsy Chávez es una versión femenina de Aníbal Torres, y a pesar de que tiene muchas denuncias, incluso de la colocación de sus familiares en varios ministerios del sector, ¿no? ¿Qué le parece? Es una versión femenina, y ahora con la bajada de peso y toda esa lipoescultura que se ha hecho, de alguna forma se parece más a Caníbal, ¿no? Porque Aníbal Torres es su ídolo de Betsy Chávez, el abrazo que le dio ahí durante cuando la eligieron como premier, dice todo. Además, ¿cómo es posible? Nos preguntamos, ¿no? Yo tengo un grado y no puedo ocupar el grado de unos oficiales menos antiguos que el que habla. Un general no puede estar subordinado a un coronel. Mire, en la resolución de nombramiento del Caníbal lo pone como asesor 2, ni siquiera 1. Y este señor Caníbal no tiene la entereza, la idoneidad para decirle, por lo menos que me pongan asesor 1, 2, ¿no? De haber sido premier, ahora ser asesor de 2, caramba, es una lástima que el poder los humille y no les permita pensar cuál es lo que refiere la administración pública. Asimismo, la ley dice que en un año después, no debe ocupar el mismo lugar donde trabajó. Él fue premier, PCM, pues en el mismo PCM lo están nombrando asesor 2, entonces va a ser objeto de otra denuncia, y es peor, es la Betsy Chávez. Bien, ¿piensa usted que ha sido un error el hecho de que las anteriores
pedidos de vacancia se hayan presentado sin que madure bien la idea y sin los argumentos básicos. Por ejemplo, Patricia Chirino presentó la primera, parece muy emocionada, la señora parece que se altera un poco también, como la segunda, y cosa que un poco que también ha perjudicado al Congreso, ¿no? Y por eso es que el gobierno dice, me quieren vacar, me quieren vacar, me quieren sacar del poder, eso es su objetivo. Porque, claro, han habido dos anteriores mociones de vacancia y no han prosperado porque no se concilió bien. Y porque también muchos congresistas no solamente son niños, parecen ser nietos y hasta bisnietos. Pero, en fin, ¿le parece mal que se haya intentado con estas dos veces anteriores? Sí, definitivamente ha habido un apresuramiento en razón de lo que estábamos viendo, el copamiento y muchas cosas más, ¿no? Pero ahora los 67 que ha presentado Edward Málaga y, y he escuchado hace poco a Roberto Quiabra mencionar claramente, ¿no?, que si no se vota por el Perú, porque no está de por medio Pedro Castillo y solamente su gente de Perú Libre, está de por medio el Perú. Tenemos que tener identidad, ¿no? Y los congresistas también tendrían que irse, a pesar que la Constitución no figura, tendría que regresar al lugar. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo obedece, como ya lo hemos dicho en tu programa, al Foro de San Pablo. Es un movimiento continental. Maduro también lo dijo, ¿no? ¿Qué cosa quieren ellos? Instalar primero el referéndum, la Asamblea Constituyente y una nueva constitución que la ampare a Pedro Castillo y su gente para perpetuarse en el poder. Lo sigo mencionando porque ese es el objetivo. Nicaragua, Cuba, Venezuela, perpetuarse en el poder, ¿no?, y hacer lo que le da la gana. No menciono, los sobrinísimos de Castro son los más ricos del mundo. La hija de Chávez, la tercera mujer más rica del mundo. Maduro de igual manera. Entonces, y un problema para ellos es la Constitución. Por lo tanto, quieren a su medida, a hacer lo que le da la gana con nuestro Perú. Y eso no se debe permitir. Ok, y bueno, ¿le parece a estas alturas que ya no debería de hablarse de adelanto de elecciones o es un camino paralelo que se tiene que, digamos, utilizar? Porque ya incluso en la subcomisión de Constitución se está empezando a discutir este adelanto de elecciones. ¿Es un camino paralelo o debería de aguantarse la discusión sobre este tema? Debería demorarse un poco y analizar mejor, porque el adelanto de elecciones a la salida de Pedro Castillo sí se debe hacer, pero tendría que tener todos los lineamientos legales para no tropezar más. Y esos lineamientos consiste en un nuevo Jurado Nacional de Elecciones y otras situaciones que permitan no tener lo que un presidente como lo que hemos tenido. Tiene que tener presencia y capacitación de estadista, y para tal efecto debe conocer la realidad nacional para hacer gestión y tomar decisiones adecuadas, decisiones de acuerdo a su política social que permita un desarrollo sostenido, infraestructura, agricultura, turismo. Mire usted cómo es posible que Cusco siga parado, las Bambas. ¿Cuántos meses tiene esta mina, la segunda mina más grande del mundo? Litio no se le da la importancia, el gas, etcétera. Son políticas de Estado que deben llevarse a cabo, pero como no conoce nada, lo único que conoce es los más pobres, el agro, no aceptan a un presidente de otro color. Miren las idioteces que habla, ¿no? Y cuando va al extranjero nos pone en peligro, porque todos se llevan esa imagen de un presidente que
no reúne pues las características de un profesional y de una persona que nos lleve a un mejoramiento económico de nuestro país. Bien, y ahora, la causal por la que se vacaría a Castillo sería por incapacidad moral, ¿cierto, no? No hay otra causal que se ajuste, digamos, a los parámetros. Y esa causal es muy genérica, ¿no? Porque ¿qué significa incapacidad moral? ¿O cómo la interpreta usted? Incapacidad moral permanente. Y lo ha hecho. Por ello es que si sumamos el Ministerio Público e investigación preliminar, los delitos que está ahí, investigación preliminar, porque no se le puede acusar, le sumamos poner a gente que no reúne las características de incapacidad. Si sumamos que solamente se ha invertido de la inversión pública, con la justa se llega al 50%. Si no hay inversión pública, por un ejemplo, una carretera de penetración, no hay inversión privada, porque esa carretera de penetración puede servir para que una empresa privada ponga una empresa, para que el agro salga, ¿no? Chavimochi, Majes Iguas 2, etcétera. Necesitamos infraestructura. Entonces, ¿cómo no va a ser incapacidad? ¿Cómo no va a ser incapacidad cuando no reúne un Consejo de Estado, ¿no? Para solucionar los problemas? ¿Cómo no va a ser incapacidad cuando la inseguridad en nuestro país está como está? Matan en la calle, bomba, balas. Los venezolanos han hecho lo que le da la gana con Lima, San Martín de Porras, etcétera, etcétera. No puede contener, y la policía no se da abasto porque está interfiriendo en la designación de los señores generales y otro aspecto más. Desde febrero, las Fuerzas Armadas apoyan a la policía, desde febrero. Sin embargo, como lo dice el congresista Quiabra, el peor presupuesto de la República, las Fuerzas Armadas y Policías no se dan, 2022 y 2023. Mire, no se le aumenta un sol al soldado, un sol, por trabajar en situaciones de frontera, en el BRAE, etcétera. El rancho dice ahí de 8 soles a 12 soles, pero no está el presupuesto, ¿no? El personal de médicos y enfermeras de salud siguen como contratados. ¿Cuántos años? Discriminación, en 25 años las damas, 30 años los oficiales, pero no existe el basamento legal, económico para lograr eso. Entonces, 2023, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que quieren luchar contra la inseguridad, no tienen el argumento económico para dotarse de todo lo que es necesario para luchar contra estos delincuentes sinvergüenzas que hacen lo que le da la gana en nuestro Perú. Claro, ahora, en esta eventual y posible vacancia, si es que prospera contra Castillo, quien asumiría por orden constitucional sería Dina Boluarte. Y Dina Boluarte no es menos mala que Pedro Castillo. En ese escenario, ¿qué pasaría? Porque igual Dina Boluarte también cree en una nueva asamblea constituyente, cree también en expropiar la actividad privada, se ha zurrado muchas veces en la ley. Sería un camino traumático, doloroso, por el que se tiene que pasar. Es como cuando uno sabe que en el camino hay piedras y bueno, tiene que caminar porque si no, no avanza. O sea, es un camino casi imperativo, casi obligatorio. Mira, sería un camino no deseado, porque astutamente no ha firmado y ha renunciado a ser ministra de Inclusión Social, astutamente. ¿Ya? Pero Dina Boluarte sí está de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Aparte de ello, es la cabariada. Entraría esa caballerada que relativiza todo se puede hacer, y con su gente, por supuesto con su gente.
estaríamos casi en lo mismo, porque puede ser abogada como es Dina Boluarte, pero no está preparada, ¿no? Hace varias semanas se debió tratar en el Congreso. Por ello es que la propia Patricia Benavides decía que la solución está en el Congreso. Y es verdad, la solución está en el Congreso. Lo que ha presentado depende mucho de que otros como los que son de Perú Libre, que no han firmado, ninguno ha firmado, de integridad y desarrollo, hay dos que han dicho que sí, pero hay la duda. Por eso Dina Boluarte tampoco reúne las condiciones de ninguna manera, y otra vez tendríamos a los caviares en el poder, ¿ah? Con todo lo que nos han dejado, el mismo expresidente Vizcarra, volveríamos a poner gente. Mire, Acuña es caviar, y viceministro de Transportes, que la cuota de poder a Antauro Humala, Antauro un tipo que moralmente, lo ha dicho bien claro Vladimiro Montesinos, él y su hermano no reúnen las condiciones morales porque fueron pagados, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces son cuestiones que el Congreso tiene que solucionar. Es posible que sea candidato una persona con 4 muertos, 4 policías. Me pregunto yo, ¿es posible que donde vaya este día fusilamiento, etcétera, no tiene ninguna capacidad intelectual al respecto? Parece que adentro del cerebro. Bueno, pero el hecho que le suceda en el mando a Dina Boluarte es un camino, si es que se escoge la vacancia, obligatorio. Ahora, hay otro camino que han estado últimamente hablando algunos congresistas. Es más, el parlamentario Esdras Medina, arequipeño él, ha planteado hace algunos días atrás la suspensión, porque la Constitución también habla de la suspensión del mandato presidencial. Pero esta suspensión, la Constitución no lo dice expresamente, esta parece referida más a un tema de enfermedad o de incapacidad temporal, pero no ha sido desarrollada constitucionalmente, es decir, no se establece causales como si, por ejemplo, tiene la vacancia tiene 4 causales. El acusar al presidente de la República tiene 4 causales también, pero la suspensión no. Sin embargo, esa es otra alternativa. ¿Esta suspensión le ve usted más posibilidades de que ocurra o mejor es la vacancia? Han presentado o van a presentar, ya presentó Esdras Medina, pero lo mejor es la vacancia. La vacancia. Y los congresistas tienen que poner y sopesar, analizar bien qué queremos, más de lo mismo. ¿Qué queremos? Que, mire, han cambiado el gabinete y solamente 6 ministros, ¿no? Siguen los mermeleros galácticos, Sánchez, Salas, Chero, y todos ellos, sí, Serna. Mire, el ministro de Educación, cómo están nuestras aulas, cómo está la educación en nuestro Perú profundo, que él tanto habla. Colegios que continúan con el techo en el suelo, falta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay los argumentos necesarios para la suspensión, pero es un camino. Pero lo mejor, la vacancia. Bien, y algunos incluso han llegado a decir que los comandantes de las Fuerzas Armadas intervengan en esto, que al menos emitan un pronunciamiento. ¿Le parece eso pertinente o es mejor que solamente el poder político tome las decisiones más adecuadas y un poco limpiar el camino que ni siquiera la Iglesia ha podido limpiarlo, y que tampoco se metan en el camino a las Fuerzas Armadas? ¿O usted piensa que sí, las Fuerzas Armadas deberían de al menos decir, oye, Castillo, ya, esto es lo último, ¿sí? Lo han dicho. Si analizamos el discurso que tuvo el presidente del Comando Conjunto, Gómez de la Torre,
lo dijo claramente, no van a permitir, así lo mencionó, que la democracia y la constitución sean melladas, porque la Fuerza Armada está para respetarlas. Ese es el mensaje. No es necesario escribirla, pero ahí está el mensaje. Asimismo, ya fueron llamados por este Pedro Castillo los comandantes generales y el presidente del Comando Conjunto, ¿no? Y no asistieron, particularmente el comandante general de la FAP y de la Marina, ¿no? Y el Ejército llegó tarde. El de Comando Conjunto Gómez de la Torre no asistió, ¿ah? El de la policía estaba de viaje, pero esa es la demostración. No se prestaron a lo que hizo Vizcarra cuando les tomó la foto y él estaba y dio el mensaje que la Fuerza Armada estaba con él. Por eso pasó lo que pasó. Sin embargo, alguien ha dicho que el Ministerio Público tiene que ser más incisivo. Depende de él. Acordémonos que con Vizcarra pasó 2 veces, pero en la segunda, con su secretaria y su asesora, ya convenció a todos los congresistas y obtuvieron 105 votos para la vacancia. Entonces, ¿por qué digo incisivos? Si la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pone un correlato que ha tenido un colaborador eficaz, ¿no? Si bien es cierto, están las carpetas, pero no se hace público. Si en los medios de comunicación lo hacen, pero necesitamos un argumento fuerte, ¿no? Que efectivamente a esa diferencia que falta a los 87 de esos congresistas, de una vez se decidan, porque está por medio nuestro Perú, nuestros hijos, nuestros nietos. Y eso falta. Sí, le digo esto porque en las últimas horas, como usted sabrá, ha sido detenido el jefe de la DINI, que es un militar en retiro, y hay otros militares como Bocanegra, que son chotanos, y últimamente ayer se ha dado cuenta que hay una mujer policía en retiro que parece que en la práctica era la jefa de la DINI, una mujer que es chotana, casada también con algún familiar cercano al entorno de Pedro Castillo. Y diera la impresión, pues, que en efecto hay un grupo de militares que naturalmente respaldan a Pedro Castillo, a pesar de todo. A ver, Fernández, el jefe de la DINI, que ha sido detenido y su domicilio allanado, han encontrado laptop, han encontrado USB, que vamos a conocer, ¿no? Porque definitivamente la presencia de los reservistas, de la gente del centro, de Huanca, etcétera, era pagado por dinero. ¿De dónde? Posiblemente de la DINI, Y yo me atrevería a decir que inclusive del Ministerio de Boluarte, ¿no? Entonces, Fernández es mayor de la policía. Y la capitana es una capitana también de la policía, que está en retiro. Si bien es cierto, ¿no? Todo el personal, lo mencionamos en este programa, de inteligencia, sobre todo inteligencia política, ¿no? Inteligencia administrativa, inteligencia financiera, porque hay diferentes elementos, tienen que tener una preparación tremenda que les permita justamente eso, encontrar algo. Esta capitana trabaja con un oficial de la Marina, Sotomayor, ¿no? Y sí, ha retirado a varios operadores de inteligencia, analistas, ¿no? Del aspecto financiero, del aspecto político, del aspecto psicosocial, etcétera. Ella, como gran un apoyo tremendo de Fernández y de este oficial de la Marina, Sotomayor, lo ha retirado. Con todo el tiempo que se demora un analista político técnico en demorarse, porque tiene que tener una capacitación. Es correcto lo que mencionas. Por lo tanto, no se sabe a quién van a nombrar,
pero ya Fernández va a salir y tampoco va a ser Bobbio. Bobbio mintió cuando le preguntaron, una periodista, que el desvío del dinero de la DINI, mire, un asesor no tiene esa llegada, porque es dinero reservado, ¿no? Pero mintió Bobbio como jefe de gabinete de asesores, porque ellos no conocen ese lado. Pero esta capitana, con este Sotomayor Marino, debe ser retirado también. Sí, pues precisamente ayer se dio cuenta de las declaraciones de un ex integrante de la DINI que denunciaba todos estos hechos que hasta ahora no se conocen. Yo creo que es hora que la Comisión de Inteligencia del del Congreso de la República tome nota debida de esto, ¿no? Y hay una infiltración de personas que tienen todo el esquema, pues, para proteger al gobierno. Y yo le agradezco esta comunicación con Controversia TV. Solamente los analistas de los campos no militares tienen una relevancia tremenda. Lo que pasa que no los escuchan. Mire, nuevamente menciono que es una guerra, y acá en una guerra uno tiene que salir derrotado y el otro ganador. En este momento está el Perú de por medio, nuestros hijos, nuestros nietos. La iglesia se ha sumado muy bien. Por eso, Dios, patria y familia, que nos acompañen para que estos delincuentes, porque así es, miembros de una organización criminal, sean expectorados de nuestro gobierno de por vida, porque siempre van a estar ahí tratando de. Muchas gracias y que Dios nos acompañe. Bien, gracias a usted. Ha sido el coronel en retiro o en situación de retiro, Marcos Hinojosa Requena, hablando sobre estos últimos acontecimientos. Vamos a ver qué pasa mañana. Mañana es el día clave, el día D. Bueno, para la admisión del periodo de vacancia se necesitan en realidad pocos votos. El problema está en el segundo y tercer paso, cuando ya se invita al jefe de Estado, hay ahí una votación y luego hay otra, ya cuando se necesitan los 87 votos. Ese es el tema. Este paso inicial, digamos, como que es una valla de 100 metros, ¿no? Las otras ya son de 500 y de 1000 metros. Entonces la carrera hay que prepararse para eso. Y es evidentemente complicado, porque eso implica tener números, aritmética.